Qué gusto saludarles y sean ustedes bienvenidos a la presente emisión. Soy Andy Chirino. Si quiero mostrarles los títulos más destacados en este miércoles, acá, en esta pantalla. Empezamos con el primero de ellos, nos lleva directamente hasta Argentina. Estados Unidos anunció que apoyará el reclamo por YPF. Le prometo todos los detalles en instantes. Pasamos al siguiente de los títulos. En Ecuador, 40 desvinculados por contratación de familiares en la Asamblea. ¿Quiénes son los implicados y cómo responde la justicia ecuatoriana ante esta situación? Vamos a revisarlo con las voces que corresponden. De Ecuador rápidamente nos vamos hasta Rusia y Ucrania. Moscú continúa sus ataques pese al ultimátum de Donald Trump. 50 días le dio Donald Trump a Rusia para un cese al fuego. Un Donald Trump que se encuentra decepcionado y cansado de la actitud de Putin en medio de la búsqueda de este acuerdo de paz. De Rusia y Ucrania nos vamos al siguiente título. Este nos lleva hasta el mundo deportivo. Bombazo en el fútbol mundial. Rodrigo de Paul es nuevo jugador del Inter Miami junto a Lionel Messi. Ahora está la dupla allí. Por supuesto, se viene lo bueno, los detalles también enseguida. Escala la tensión entre Donald Trump y Lula da Silva. ¿Cómo va la situación? Donald Trump afirma que va a imponer el 50% de los aranceles a todos y cada uno de los productos brasileños y además dice que lo que está pasando con Jair Bolsonaro es una total cacería de bruja y una vergüenza internacional. Por su parte, Lula da Silva quiere agotar todas las instancias diplomáticas, pero a su vez, por las dudas, ya tiene una ley que le permite, ya tiene de hecho la luz verde del Congreso que le permite aplicar la ley de reciprocidad en caso de que las instancias diplomáticas no sean suficientes. Además, se conoció que Lula da Silva tiene el plan de llevar pues un resumen de lo que ha sucedido y una queja de lo que ha sucedido a la Organización Mundial de Comercio, esta Organización Mundial de Comercio que está constituida por 164 países, incluyendo grandes potencias como Estados Unidos o China, y en donde cuya función principal de esta organización es revisar en casos que haya barreras para el comercio fluido entre ambas naciones o en casos muy puntuales donde hay aplicación de aranceles de manera injusta. De hecho, el presidente de Brasil, por un lado, ha dicho que es rara, ¿no? Que en los últimos 15 años la situación de negocios, de comercio entre ambos países fue buena. Pero hoy desde los Estados Unidos se ha abierto a través de la sección 301 una revisión exhaustiva porque se afirma que desde Brasil no han sido buenos, que se han aprovechado del sistema estadounidense donde no han cumplido con los términos de manera específica. Veremos en qué termina esto, porque por un lado, si el presidente de Brasil decide jugar el juego de subir el 50% de los aranceles, Donald Trump podría hacer exactamente lo mismo como pasó con China en su momento. Y esto, sin duda alguna, es lo que es la oficialización de una guerra comercial que lógicamente afectará a ambas naciones, pero en especial a Brasil, que se ha encargado en los últimos años como socio importante de los Estados Unidos de mandar petróleo, de mandar hierro, de mandar aluminio, acero, mandar café. Entonces esto deja a una doméstica brasileña interesante que es acá donde quiero poner el acento. ¿Qué ha pasado en la interna de Brasil al conocerse que el presidente Donald Trump por un lado defiende a Jair Bolsonaro y por el otro impone este 50% de los aranceles, entre otras razones por la cacería de bruja a su aliado Jair Bolsonaro? Fíjese que se han visto importantes manifestaciones, protestas en Brasil. Esto, ojo, en apoyo a Lula da Silva. De hecho, Lula da Silva, quien había perdido una aprobación en la imagen llegando a un 40% de aprobación, pues según la información oficial en los últimos días ha subido a un 43% después de que el extranjero quiera imponer este 50% de los aranceles. Estaremos muy atentos porque hay una fecha importante, 1 de agosto. Por el momento se está hablando, por el momento desde Brasil se envió un nuevo proyecto que corresponde a mayo y están esperando por la contestación estadounidense. Llegará, vamos a estar atentos.
Y atención América Latina, tenemos que hablar del terremoto de 7.3 de magnitud allí en Alaska, en los Estados Unidos, con una profundidad de 20.1 kilómetros. En esta jornada, pues se ha hablado del terremoto que ha sacudido a este estado, el movimiento telúrico que tuvo su epicentro al sur de Sand Point, con una profundidad de 20.1 kilómetros. De acuerdo a lo reportado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, se trató de este movimiento que tuvo el epicentro a 87 kilómetros del sur de Alaska. El sismo fue registrado a las 16:37 horas y se precisó que tuvo una profundidad de 20 kilómetros. Luego de registrarse el movimiento telúrico, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tsunami para sectores costeros del estado de Alaska, como la propia península y también la zona sur de la misma. En su historial sísmico figura un terremoto de magnitud 9.2 que se registró en la tarde del viernes 27 de marzo de 1964. Este tuvo una duración de 4 y 5 minutos. Ese movimiento telúrico es considerado como el segundo más poderoso jamás registrado en el mundo entero, después del de Valdivia en 1960, cuya magnitud alcanzó los 9.5. Minutos después de registrarse el terremoto en Alaska, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico, quiero bien decir, de la Armada estadounidense, pues se confirmó un monitoreo para evaluar la situación para las costas de otros países. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona la situación en Alaska y este terremoto de 7.3 de magnitud. Quiero pedirle que me preste suma atención con este título. En Chile se ha cometido un error garrafal que hoy deja temblando la credibilidad del Poder Judicial. Y esto tiene que ver con el error que hubo en la data, en la emisión. ¿Sí? Que ahora hay una orden de captura internacional por uno de los sicarios venezolanos acusados de asesinar a José Felipe Reyes Osa, conocido como el Rey del Meix. Esto, el barrio capitalino que alberga un sinfín de locales comerciales y una verdadera selva de comerciantes callejeros. Vamos a mirar de cerca. Según lo que se sabe hasta hoy, tras detectarse un error en el nombre de Ferrer Ramírez, estampado en el fallo de la magistrada que decretó la prisión preventiva de los 3 sicarios, se despachó un segundo documento que derogaba al primero, lo eliminaba, y luego se emitió un tercero con el nombre bien puesto. A pesar de que había un mail que advertía que el imputado debía mantenerse en prisión, Gendarmería chilena tomó la razón del segundo oficio, no del tercero, no del mail, y liberó al sicario la noche del jueves, quien actualmente, y como la lógica lo reza, está prófugo y ya se cree que este podría haber salido del país, por lo que la OCN de Santiago de Interpol ya ha emitido una orden de captura internacional en su contra. Este es el rostro de quien se está buscando en este momento. Como era de esperar, las críticas al actuar del Poder Judicial fueron transversales y desde el gobierno y la oposición pidieron la cabeza de los responsables. En paralelo, la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesig, ordenó llevar a cabo un análisis del sistema de tramitación penal y la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también pues abrió un sumario, un sicario que por error fue liberado menos de 24 horas de haber sido formalizado por homicidio calificado y a esta hora se cree que ya no está en el país.
Increíble, ¿no? La noticia de Chile. Vamos a seguir recorriendo la región, nos vamos hasta Ecuador. Tenemos que hablar de los cuerpos hallados sin vida en Manabí. César García Vélez nos cuenta los detalles. Adelante, César. ¿Cómo estás, Andy? Un macabro hallazgo. Se sospechaba y temían las familias que esto podía llegar a pasar en las próximas horas. 5 jóvenes estaban desaparecidos desde el pasado 6 de julio, cuando salieron desde Manta y se habrían trasladado supuestamente rumbo hacia Puerto López, un hermoso balneario que está ubicado en la misma provincia de Manabí. Toda la pista se la pudo detectar luego de que uno de los jóvenes habría subido un estado en su WhatsApp en donde se lo podía observar en el sector de Puerto López. La familia se desplazó hacia ese punto, comenzó a indagar y encontraron primero unas prendas del chofer que habría llevado a estos 5 chicos. No se sabe qué es lo que ocurrió a partir de entonces. Lo cierto es que hoy en la parroquia del Triunfo, cerca del balneario, han sido encontrados sepultados, maniatados y maltratados, según lo que ha registrado el Instituto de Ciencias Forenses de la provincia de Manabí, hacia donde fueron trasladados los cuerpos. Junto a los 5 chicos también se encontró a una mujer. Se está investigando cuál es el móvil, qué estuvo detrás. Sin embargo, unos 2 días antes, la madre de 2 de los chicos que fueron encontrados muertos hablaba para la prensa local, protegiendo su rostro por el miedo que tenía, y esto es lo que decía. No, ellos no han tenido ninguna amenaza, ni nada de problema, ni nada. Mis chicos, ellos han sido unos chicos que ellos trabajan con sus padres, con nosotros aquí en la casa, con el papá, y los otros también son unos jóvenes humildes que ellos venden su negocio de su rosquita y todo eso para ellos mantenerse. Ellos no han recibido llamada de nadie, ningunos. La última comunicación que usted tuvo con ellos, ¿qué le dijeron? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasaba? Lo único que ellos cuando salieron de casa a las 2 de la tarde me dijeron, mami, ya vengo, como siempre salen salir. Y yo no les pregunto, a veces le digo, pero mijo, ¿a dónde van? Y ellos me dicen, mami, no te decimos porque vamos a una playa, como jóvenes, a veces vamos a otra, entonces no te podemos decir en sí dónde vamos a estar, en qué playa. Y yo le digo, ya, y ahí esperando como siempre, y ahí ya ellos ya no regresaron más. Eso es lo único que hasta ahí yo he sabido de mis hijos. ¿Cómo supieron que estaban en Puerto López? O sea, porque por un video de estado que ellos habían subido como a las 5 de la tarde, y ahí como a las 5 o 5 y media, y ahí nos dimos cuenta que ahí habían estado en ese lugar. Increíble, César, estas declaraciones de la madre de 2 víctimas. ¿Qué más desprendemos, compañero? No es la primera vez que esto ocurre, Andy. En el año 2024 también en la misma playa se supone que por accidente o por confusión fueron masacradas también una familia de turistas que llegó hasta ese punto. En enero de este año, un joven de 19 años que también estaba casualmente con otros 5 amigos disfrutando del mar, también ha desaparecido y hasta hoy no hay rastro. ¿Qué está pasando con estos jóvenes que van a divertirse en una playa tan reconocida a nivel mundial? Porque es el único punto en Latinoamérica en donde se aparean las ballenas en esta temporada de verano. Es un sitio conocido como las Galápagos Pequeñas en territorio ecuatoriano, y ahora se ve empañada por esta serie de crímenes atroces. Son chicos, como ustedes veían en las fotografías, jóvenes que fueron a divertirse según la madre de los muchachos, y ahora han sido encontrados en situaciones realmente terribles. La población es la que habría alertado. Además, la última ubicación del GPS de uno de los celulares, luego de que gallinazos habían estado alrededor del sector, pues los cuerpos se encontraban ya en putrefacción. Han sido 6 días casi, de lo que, de acuerdo a los análisis forenses, estos chicos ya habían sido asesinados y torturados. Vamos a estar haciendo seguimiento de esta noticia, Andy, para saber qué está detrás
de la muerte de estos 5 jóvenes turistas. Vamos a seguirla de cerca, César. Te agradezco por estas precisiones, compañero. Nos vemos en un rato para más temas del Ecuador. Bien, nos vamos en este momento hasta Colombia para hablar de los cambios en el gabinete del mandatario Gustavo Petro. Sergio David González nos brinda los detalles. Adelante. Así es, Andy, volvemos con más información desde Colombia y por supuesto tenemos que hablar del presidente Gustavo Petro, que otra vez vuelve a hacer polémica en un consejo de ministros que se realizó el día de ayer y que duró cerca de 5 horas junto con una locución. Uno de los puntos claves de que llamó más la atención fue cuando dijo que la mayoría de ministros que han estado en su gobierno lo han traicionado. Por lo tanto, está anunciando a un año de finalizar su gobierno un nuevo remesón en el gabinete. Él no está confiando en sus ministros. Dicen que no están alineados con la postura que él tiene para los cambios que necesita, según él, reiteramos, toda Colombia, y que por eso es necesario cambiar el gabinete ministerial. Estas fueron sus fuertes declaraciones justamente al frente de sus ministros. Ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el programa de gobierno y siguen existiendo. Y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el programa de gobierno y no lo aplique. De cualquier color de piel, de sector político, lo que sea. El gobierno no puede permitir que se burle al pueblo. El pueblo votó por unos objetivos y al pueblo se le respeta. Y no hay norma o ley que se pueda poner a la voluntad del pueblo. Y la base democrática es el voto popular en la presidencia, que ordenó unas cosas que el gabinete está haciendo lo contrario. Y el gabinete último del gobierno del cambio no puede hacer eso. Entonces anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque no parece que los cambios que yo he hecho en estos 3 años, que son hartos, me critican, porque no encuentro el gabinete que cumpla el programa de gobierno. Y el programa de gobierno es mandato popular. Andy, el presidente de la República criticó justamente allí en esta reunión, en este Consejo de Ministros, que algunos de ellos no están alineados con lo que él considera se debe hacer en el país. Reconoció que ha sido criticado por los constantes cambios en todo su equipo. Y es que estamos hablando que son cerca de 53 ministros, Andy, los que se han cambiado durante estos 3 años en el gobierno de Gustavo Petro. Ahora vendrán otros adicionales. Si los cambia todos, estamos hablando de un cambio superior a los 14 ministros en el último año. Es decir, se superaría las cifras en todos los gobiernos anteriores de cambios ministeriales en Colombia. Esto ha llevado a que el presidente de la República haya sacado a personas de mayor conocimiento cuando inició el gobierno a personas mucho más cercanas, ideológicamente, pero con poco conocimiento técnico en cada una de las carteras. Ahora, hay que tener en cuenta que todo esto viene con dificultades que se están presentando en Colombia en temas de seguridad, con mayor presencia de grupos al margen de la ley, con cultivos ilícitos récords que llevan a Colombia, según Naciones Unidas, a ser el productor más grande en todo el mundo de la hoja de coca y también de la exportación de cocaína. Ya eso hay que sumarle también dificultades diplomáticas con los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar durante este último año con el presidente Gustavo Petro? ¿Quiénes van a salir desde su gabinete? El primero en ser nombrado es Carlos Rosero, quien es el ministro de la Igualdad, quien es muy cercano a Francia Márquez y que ya sabemos que tienen dificultades en su relación. Hay una brecha muy grande entre ambos y la vicepresidenta de Colombia no está sonando para este último año que queda del gobierno de Gustavo Petro. Con la cámara de Oscar Rincón, Sergio David González para la señal internacional de DiNews.
Estas imágenes hoy han rodado por todos los medios y redes sociales. Estamos hablando del grave incendio al escenario principal del festival Tomorrowland, que comienza el próximo 18 de julio en Boom. Esto es en Bélgica. Este grave incendio, donde numerosos bomberos se han movido hasta el lugar para tratar de combatir este fuego. Mire usted, además los fuegos artificiales que continúan explotándose de manera automática. No se conocen las causas del incendio. Hay una investigación en curso. Las imágenes muestran estos fuegos artificiales explotando dentro del humo. Nuestra prioridad ahora es la seguridad de nuestros visitantes y de quienes se encuentran en los alrededores. Es lo que afirmó la organización del festival. Fuentes locales indican que algo pudo haber salido mal durante las pruebas de los cañones pirotécnicos, pero ni la organización ni los servicios de emergencia lo han confirmado aún. El incendio estuvo acompañado de una gran cantidad de humo visible desde lejos y hay un viento bastante fuerte como el que también se puede observar allí detrás. Según informan, los vecinos oyeron fuertes explosiones. Se asegura que 3/4 partes del escenario se quemó. Lo único que se sabe es que el escenario principal ha desaparecido por completo. La población ha recibido un mensaje del sistema de alerta B-Alert en el que se informa del incendio. Y se está produciendo un grave incendio en el recinto del Festival Tomorrowland en las instalaciones del escenario. Esto está provocando la explosión de fuegos artificiales. Cierre las ventanas y puertas. El humo es molesto, pero no tóxico, es lo que decían estos mensajes que recibieron los vecinos cuando comenzó esto. El festival tiene 14 escenarios en el recinto. El recinto de Dashcore es el que está ahí en Boom. Es amplio y cuenta con otros 14 escenarios, la mayoría de ellos más pequeños que el escenario principal. La pregunta es si estos 70.000 visitantes podrán distribuirse de forma segura por el resto del recinto. Veremos. Y nos vamos rápidamente hasta Perú. Carmen Alvarado nos contacta en este momento. Carmen, contigo. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes y también muy buenas noches para todo nuestro territorio de América Latina. Tenemos que hablar de este paro de transportistas que se viene por fiestas patrias. 27 y 28 de julio la convocatoria ya está hecha. Según Julio Campos, que es un dirigente gremial del sector de transportistas, ha mencionado que otros sectores también se van a sumar. Por ejemplo, taxistas, colectiveros, transporte urbano, interurbano y de carga pesada, junto también con comerciantes, emprendedores, mercados mayoristas, hasta estudiantes universitarios. Esto es lo que ha asegurado Julio Campos, es decir, todos los sectores de la sociedad civil que se vienen sumando o que tienen la pretensión de sumarse a este paro convocado para fiestas patrias. Según la convocatoria y según lo que él ha mencionado, el punto de concentración sería Palacio de Justicia rumbo al Congreso de la República del Perú. Recordemos que el 28 de julio Dina Boluarte tiene que dar un mensaje a la nación que es muy importante, conocer sus últimos lineamientos ya en el último tramo de su gestión, de su administración, con miras a estas elecciones que se nos viene en abril de 2026. Ahora, lo que también ha mencionado Julio Campos es que se van a sumar familiares de víctimas de asesinatos en el sur, es decir, de connacionales que fallecieron luego de estas protestas antigubernamentales, también familiares de casos de sicariato a nivel nacional, trabajadores del régimen CAS de varias entidades públicas, así como ronderos, ganaderos, agricultores, docentes y pequeños empresarios. Vamos a ver realmente si esto se materializa, y también lo que ha comentado es que el día 26 de julio va a haber una reunión donde van a poder coordinar, articular esfuerzos para que esta marcha o esta protesta se dé. ¿Qué es lo que piden? La renuncia de Dina Boluarte o su vacancia. Esta es la información, Andy. Contigo en estudios. Gracias, Carmen Alvarado, por estos detalles. Bien, usted de América Latina lo ha escuchado. Hay una fecha. Veremos lo que sucede ese día.